Bueno, pues bienvenidos alumnos de Ética y Valores 2. En este tutorial vamos a ver un curso de bioética. Vamos primero a señalar los conceptos que vamos a describir y a plantear. Estos conceptos los vamos a ver desde la perspectiva de Hipócrates, un filósofo y médico de la Grecia clásica, el cual hizo e inventó un juramento que lleva su nombre, que en esencia pues nos dice que la profesión de médico debe hacerse por amor al prójimo y sin afán de lucro. Vamos a empezar a decir qué es la bioética. Como ustedes podrán ver en la descripción, pues la bioética es una especie de voz de conciencia para la aplicación de la tecnología. Ahora, los bioéticos no son tecnofóbicos, sino más bien piden un freno cuando el uso de la tecnología atenta contra la dignidad humana. Daremos solo una breve definición de algunos conceptos y prácticas dentro de la medicina, porque lo que nos interesa es estudiar y reflexionar sobre los efectos de las aplicaciones de estas. Pero para ello debemos saber, obviamente, de qué estamos hablando. El primer concepto que vamos a estudiar es la reproducción asistida, y se utiliza cuando uno de los miembros que forman una pareja sufre de infertilidad. Hay dos tipos de reproducción asistida: la inseminización artificial, donde se introduce artificialmente semen humano en el canal vaginal, y la fecundación del óvulo sigue el proceso natural. Después tenemos la fertilización in vitro, que consiste en la extracción de óvulos y espermatozoides de los donantes para efectuar la unión del óvulo y del espermatozoide en una probeta o placa especial, y después transferir el huevo al útero. Este método se practica con éxito desde 1978, y esto aquí es donde viene la problemática ética. Cuando a través de la fertilización in vitro los médicos se dieron cuenta que podían manipular genéticamente a los futuros seres humanos. Esta manipulación lleva el nombre de eugenesia. Consiste en un conjunto de métodos que procura mejorar la calidad de la raza humana, busca seres perfectos en todos los aspectos, eliminando características o cambiarlas por otras. La crítica ética, que es la que nos interesa, de los filósofos, es que dicen que se daría a nivel global una especie de racismo y clasismo, ya que los que tendrían acceso a este tipo de métodos serían los ricos, en este afán de la ciencia de jugar a querer ser dioses. El siguiente concepto que vamos a ver es el trasplante de órganos. Se da cuando uno de los órganos de una persona no funciona bien, y entonces tiene que ser o necesita un nuevo órgano para no poner en riesgo su vida. Bien. Existen varios tipos de trasplantes. El isotrasplante, que se da entre personas que son idénticas genéticamente. El alotrasplante se da entre amigos que no comparten ningún vínculo consanguíneo, o entre personas que incluso ni siquiera se conocen. El autotrasplante es cuando a una persona le traspasan de un lugar a otro algún tejido, muchas veces por fines estéticos. La Ley General de Salud en México
como podemos ver en el 321 artículo, nos dice que está prohibido el comercio, y del artículo 327 hay que subrayar que la donación de órgano, o más bien, cuando una persona le da un órgano a otra, debe ser a título gratuito. Ahora vamos a ver el problema ético, que es el que nos interesa en este momento. Y Krauss y Cabral, en 1999, un libro que escribieron en 1999, pues nos dicen que la corrupción ha hecho que en los trámites se beneficien los ricos. Es un problema ético. Si bien el órgano puede ser donado, hay listas de espera donde alguien que tenga más facilidad económica de vida, obviamente a través de la corrupción, pues se ven beneficiados más estas personas. No en todos los países se promueve la donación de órganos después de la vida de una persona. Esto es también un problema ético. No alcanzan los órganos para todas las listas de espera. Y el problema ético filosóficamente también es que las personas, si fuera tan fácil y si fuera más bien, si todas las personas tuvieran acceso a un trasplante de órganos, las personas no harían conciencia sobre cómo cuidar su cuerpo. Esto es lo que dicen algunos filósofos especialistas en el tema. Bien, a diferencia de los conceptos que vimos hace un momento, los que vienen a continuación veremos que fueron problemáticos éticamente desde su inicio. Para terminar la cuestión de los órganos, vemos la ética y la comercialización de órganos, como ustedes podrán ver en las diapositivas. La India es un país exportador de córneas, donde personas abusan y se aprovechan de la escasez económica o la escasez de dinero que tienen muchas personas, y entonces les compran órganos, como dicen algunos filósofos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, personas maliciosas se roban a otras personas para poder extraerles sus órganos y venderlos en lo que se conocería como el mercado negro de órganos. Para reflexionar, responderemos las siguientes preguntas. ¿Hasta cuándo seguir? Todo lo técnicamente posible es lícito. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la dignidad? El suicidio asistido y la eutanasia, como dijimos, son conceptos que desde el principio, desde el momento que fueron aplicados, tuvieron sus problemas éticos. La eutanasia es la acción o omisión que provoca la muerte de una persona con la intención de aliviar su sufrimiento. Hay tipos de eutanasia. La activa es cuando se le administra una droga o algún método letal directamente a un enfermo, y la pasiva es cuando se desconecta algún cuidado o soporte técnico vital para que el paciente deje de vivir. En lo legal, como podemos ver, en México está prohibido. La Ley General de Salud solo permite la eutanasia pasiva y solo lo hace con el consentimiento de todos los familiares, ya que hubo casos en un principio que personas que iban a heredar dinero o algún bien de la persona enferma pedía, en su ambición, ¿verdad? Pedía ya la intervención para provocarle la muerte, precisamente para poder reclamar ya la herencia. Entonces, para frenar esto, lo que se pidió o lo que pide la Ley General de Salud es que todos los familiares estén de acuerdo en esta intervención,
pero solamente en caso de muerte cerebral comprobada. Países donde es legal es en Holanda, en Australia y en Bélgica. Claro, con algunas restricciones. Aunque filosóficamente algunos han puesto en claro que, bueno, si Estados Unidos no permite este tipo de técnicas, también debería prohibir la pena de muerte. Por último, vamos a ver el embarazo interrumpido. El embarazo interrumpido tiene varios tipos. El primero es el espontáneo, que es cuando la persona no tiene ninguna intención de abortar y es por cuestiones genéticas o físicas que pierde al producto. Bien, el intencionado o provocado pues es cuando la persona tiene toda la intención de abortar. El quirúrgico no voluntario es cuando una persona que la van a intervenir quirúrgicamente, el médico llega a lastimar provocando la muerte del feto, pero sin intención. El eugenésico se provoca para impedir el nacimiento de un niño genéticamente defectuoso o con enfermedades hereditarias. Estoy en contra de utilizar la palabra defectuoso, pero así lo marca el libro de texto. Bueno, y el terapéutico es cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto. Y ahora vamos a ver qué nos dice la ética acerca del aborto. Hay una discusión sobre este aspecto. Unos están a favor y otros en contra. Los que están en contra dicen que no, porque la persona, el feto, pues desde el momento de su concepción ya son personas y el aborto en ese caso es un homicidio. Y los que están a favor del aborto son aquellas personas que dicen, bueno, el feto está dentro del cuerpo de la mujer y la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Y bueno, esta situación algunos filósofos han dicho, nos vamos a regresar a las diapositivas anteriores. Nos han dicho, por ejemplo, que en el aborto intencionado dice que si las personas pueden decidir para abortar o tienen el derecho o reclaman el derecho para abortar porque es su cuerpo, dicen ellos, mejor hubieran decidido primero proteger su cuerpo al momento de tener relaciones sexuales y utilizar algún tipo de anticonceptivo. Es decir, piden que la decisión no sea cuando ya esté el producto, sino inclusive antes, ¿no? O sea, que se procure la abstinencia y en el otro de los casos, pues algún tipo de anticonceptivo. Los filósofos dicen que para el aborto eugenésico, para impedir para prevenir este tipo de aborto, es conveniente que la pareja se haga estudios para ver si hay probabilidades de que el futuro hijo herede genéticamente una enfermedad o una malformación. Por eso también la ley de México pide los exámenes médicos de las parejas. Y por último, los filósofos ante el aborto terapéutico, pues dicen que una forma de solucionarlo para defender la vida, la mejor opción es darlo en adopción. ¿Ok? Bueno, pues como verán, esto es para la discusión. Para reflexionar responderemos las siguientes preguntas. Con base al aborto, ¿en qué momento del embarazo se puede hablar del feto como persona? ¿Un feto tiene derechos? ¿Un feto es un ser autónomo? ¿En qué casos propondrías que se debe legalizar el aborto y por qué? ¿La mujer puede disponer de la vida del feto por estar dentro de su cuerpo? Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo tutorial.